El 8 de septiembre de 1380, Rusia tuvo una batalla mortal contra unos nómadas. Los rusos se pusieron bajo la protección de la Virgen, cuya imagen fue montada sobre un poste. Según una crónica de la batalla, Demetrio al comenzar exclamó: «Oh Dios, concede la victoria a nuestro soberano», y, acto seguido, el comandante se arrodilló ante la imagen de Nuestra. Después de la batalla, Demetrio llevó el ícono a la Catedral de la Asunción. Desde entonces, suceden milagros ahí y se habla de Nuestra Señora del Don. Otra tradición señala que el ícono se encontraba originalmente en la Catedral de la Asunción de la ciudad de Colomna. Según una crónica del año 1574, el zar Iván el Terrible oró delante de ella antes del inicio de la campaña de Kazán, en la cual resultó vencedor. Al regreso de Kazán, el zar Iván ordenó el traslado del ícono mariano, siendo el signo de la victoria de Moscú. El ícono es atribuido al pintor Teófanes el Griego, entre los años 1382 y 1395 y posee dos caras. En la parte frontal, se observa a Nuestra Señora junto al Niño Jesús. El fondo de oro original se perdió, pero las caras y ropas de la Virgen y el Niño están bien conservados. El manto de la Virgen es de color cereza, mientras que la ropa de Cristo es de un marrón rojizo, la cual está embellecida por una cadena de oro de líneas quebradas. En el borde del manto de la Virgen encontramos las estrellas, un símbolo de su virginidad antes, durante y después del nacimiento del Salvador. En el reverso se muestra la Asunción de la Virgen. Conserva la inscripción, Santuario de la Asunción de la Virgen. En 1591, el territorio ruso fue invadido por los tártaros de Crimea. En ese momento, Moscú estaba casi indefensa porque casi todas las tropas rusas estaban apostadas en Veliki Nóvgorod. Ante el asedio de los tártaros, el zar Fiódor Ivanovich puso su fe en Dios y ordenó a su pueblo hacer la procesión con el icono del Don en torno a las murallas de la ciudad y, luego, lo puso en el centro del disminuido ejército ruso. Por la noche, después de la oración ferviente, el zar recibió una revelación de la Virgen en la que supo que tártaros abandonaron el campo de batalla. En honor a esa victoria, el zar fundó un monasterio en el lugar donde había posado el icono de la Virgen. El monasterio fue llamado Don. Desde entonces, cada 19 de agosto, se realiza una solemne procesión. Actualmente, el icono de Nuestra Señora del Don está en la Galería Tretiakov. Y con la niebla sobre Nepriatva dormido justo a mí te has vuelto, con el vestido que fluye la luz, no asustar a los caballos. Y cuando, a la mañana siguiente, una nube de negro horda movido estaba en el escudo de tu rostro sin manos brillante siempre. En el año 1380, Rusia gemía bajo el yugo de la horda dorada. Finalmente, el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Santísima Virgen, tuvo lugar una batalla mortal de dos fuerzas, de un lado, una feroz horda de nómadas, acostumbrada a luchar y ganar y, del otro lado, el bando dirigido por el gran duque Dmitri Ivanovich Ratificación de Rusia, inspirado por la fe de Cristo. Los rusos se pusieron bajo la protección de la Virgen, cuya imagen fue montada sobre un poste y una bandera se agitaba con el viento. Según una crónica de la batalla, de pie en una colina y al ver las filas de soldados, un sinnúmero de banderas ondeando viento ligero y el brillo de sus armas y armaduras, ante la luz del sol brillante y primaveral, Demetrio exclamó: «Oh Dios, concede la victoria a nuestro soberano» y, acto seguido, el comandante se arrodilló ante la imagen de Nuestra Señora. El entusiasmo de las tropas rusas fue tal que, a pesar de que el enemigo era claramente superior, derrotaron a las tropas tártaras. Después de la batalla, los guerreros triunfantes entregaron a Demetrio este ícono de Nuestra Señora regalo. El mismo Demetrio llevó el ícono a la Catedral de la Asunción y, años más tarde, fue trasladado a la Catedral de la Anunciación.
Desde entonces, se sucedieron los milagros y se habla de Nuestra Señora del Don. Otra tradición señala que dicho ícono se encontraba originalmente en la Catedral de la Asunción de la ciudad de Colomna. Según una crónica del año 1574, el zar Iván el Terrible oró delante de ella antes del inicio de la campaña de Kazán, en la cual resultó vencedor. Al regreso de Kazán, el zar Iván ordenó el traslado del ícono mariano, siendo el signo de la victoria de Moscú. La imagen. El ícono es atribuido al pintor Teófanes el Griego, fue pintado entre los años 1382 y 1395 y posee dos caras. En la parte frontal, se observa a Nuestra Señora junto al Niño Jesús. El fondo de oro original se perdió, pero las caras y ropas de la Virgen y el Niño están bien conservados. El manto de la Virgen es de color cereza, mientras que la ropa de Cristo es de un marrón rojizo, la cual está embellecida por una cadena de oro de líneas quebradas. En el borde del manto de la Virgen encontramos las estrellas, un símbolo de su virginidad antes, durante y después del nacimiento del Salvador. En el reverso se muestra la Asunción de la Virgen. Después de haber sobrevivido a los siglos, la imagen mantiene hoy casi sin cambios. Conserva la inscripción, Santuario de la Asunción de la Virgen. En la imagen, se puede apreciar a Nuestra Madre Celestial rodeada de los apóstoles y santos, siendo llevada de las manos del Salvador. Una sola vela delante de Nuestra Señora del lecho de muerte, con su llama temblorosa, símbolos de la extinción de la vida terrenal. Muchos milagros fluyeron de esa imagen. En 1591, el territorio ruso fue invadido por los tártaros de Crimea. En ese momento, Moscú estaba casi indefensa porque casi todas las tropas rusas estaban apostadas en Veliki Nóvgorod ante la amenaza de los suecos. Ante el asedio de los tártaros, el zar Fiódor Ivanovich puso su fe en Dios y ordenó a su pueblo hacer la procesión con el icono del Don en torno a las murallas de la ciudad y, luego, lo puso en el centro del disminuido ejército ruso. Por la noche, después de la oración ferviente, el zar recibió una revelación de la Virgen en la que supo que tártaros abandonaron el campo de batalla. En honor a esa milagrosa victoria, inmediatamente el zar fundó un monasterio en el lugar exacto donde había posado el ícono de la Virgen. El monasterio llamado se llamó Don. Desde entonces, cada 19 de agosto, se realiza una solemne procesión. Actualmente, el ícono de Nuestra Señora del Don está en la Galería Tretiakov. Nuestra Señora del Don, en ruso, Tr. Donskaya Ikona Bosiei Materi, es un icono eleusa de origen ruso pintado en el siglo XIV que muestra a la Virgen María con el Niño Jesús. El ícono, que actualmente está en la Galería Tretiakov en Moscú, Rusia, tiene una composición eleusa, es decir que muestra a la Virgen cargando al niño. El origen y la fecha exacta del icono son cuestionados, se sabe que fue pintado por Teófanes el Griego entre 1382 y 1395. El libro del monasterio de Donskoy muestra que el icono fue un regalo de los cosacos del Don para el príncipe Dmitri Donskoy el día anterior a la batalla de Kulikovo en 1380. Donskoy es un monasterio de Moscú que se fundó en 1593 por el zar Teodoro I de Rusia. Este zar, también llamado Fiódor I Ivanovich, además es conocido como Teodoro el Campanero. Este sobrenombre es debido a su gusto por hacer sonar las campanas de las iglesias. Su padre fue Iván IV de Rusia, también llamado Iván el Terrible. El monasterio Donskoy se construyó para albergar y defender el icono ruso del siglo XIV, llamado Nuestra Señora del Don. En este icono se puede ver a la Madre de Dios cargando al niño y es una joya espiritual. El monasterio Donskoy se construyó en el mismo lugar donde el ejército ruso esperaba una batalla con el enemigo. Inicialmente Donskoy era un sencillo y pequeño monasterio. Incluso se abandonó y anexionó al monasterio Andronikov,
No fue hasta 1678 cuando recobró su independencia y comenzó a prosperar. Es una fortaleza donde sus impresionantes murallas rojas datan del año 1711 y protegen las 7 iglesias que hay en su interior. Con el paso de los tiempos, se convirtió en uno de los más ricos e importantes monasterios de Moscú. Era frecuentado por los zares, y ser enterrado en su cementerio era un gran honor. Grandes familias comenzaron a utilizar este cementerio, algunas construyeron sus propias capillas privadas. Los bolcheviques después de la Revolución Rusa de 1917 situaron allí el Museo del Ateísmo. En 1992 el monasterio se devolvió a la iglesia. Visita Donskoy. Comenzaremos con la capilla del monasterio, cuyas paredes y bóvedas están pintadas. Ahí se exhiben iconos y fragmentos de la primera Catedral de Cristo Salvador. En la actualidad se conserva una copia del icono de la Virgen del Don, ya que el original se encuentra en la Galería Tretiakov. Seguidamente los jardines del monasterio y su muralla. Uno de sus lugares a destacar es su cementerio, con numerosas personalidades de la cultura y el arte ruso.